continuación podrás ver los ejemplos de llenado de esquema, del esquema que va anexo y algunos ejemplos de un. Este sería el ejemplo de un póster concluido, que también está anexo. Y el tamaño estándar habitualmente es de 90 por 120 centímetros de largo, ya sea que utilices el formato horizontal o vertical. Algunas reglas que debes de conocer. Cuando menos debe contener estos apartados: el título, los autores o el autor, institución, departamento y universidad. Esto es en cuanto a la estructura general. Ya en particular, en cuanto a la investigación, tiene que tener una introducción, un objetivo, la metodología a desarrollar o que se desarrolló, los resultados, la discusión y las conclusiones. Debajo de este título, del título de tu póster, tu nombre y algunas cuestiones generales, toma en cuenta que en el título debe ser el de mayor altura y todo debe ser de color contrastante. Tiene que notarse perfectamente a la hora de la lectura. Debes de colocar el escudo de la institución, pero no destaque demasiado, ¿sí? Entonces, las letras de los encabezados deben de ser de altura media, es decir, los encabezados son ligeramente mayores que el resto del texto y el texto debe ser de altura mínima. Toma en cuenta también que en cuanto a las fuentes o en cuanto a las ligas que utilizaste, no deben ser demasiadas, deben ser las más importantes y deben ser, las letras deben ser lo más pequeño posible, que sean legibles. La secuencia del cartel, por tanto, debe estar indicada de manera lógica para facilitarle al lector su lectura. Es decir, el lector debe de leer perfectamente lo que en una secuencia lógica. Deben de incluir una buena combinación de palabras, también las imágenes y gráficos. No exagerar en el tamaño de las imágenes y también tener cuidado de no pixelarlas. Es fundamental presentar al menos 2 mapas, esto para poder evaluar tu trabajo. Uno, por ejemplo, de la situación mundial o de la situación de las Américas y otro del país o de la región. Por ejemplo, un mapa de la República Mexicana y otro de la región occidente. Toma en cuenta también que las partes más importantes del póster son los resultados y las conclusiones, es decir, esto es fundamental. Tu presentación debe de coincidir en con el trabajo que propone, o sea, el título y todo lo que coloques. Muy importante reconocer que los carteles se van a presentar en formato video en una fecha próxima. Aquí te presento algunas de las preguntas para orientarte a la elaboración del póster. Todas y cada una, de preferencia, tienen que estar respondidas, no siempre, de acuerdo a las características del tema. No todas las preguntas se contestan, pero sí, al menos la mayoría. Estas preguntas son fundamentales. Aquí tú te puedes detener el video, puedes ver la presentación para ver con más calma no solamente la pregunta, sino también algunos de los ejemplos que yo te presento aquí. Tú tendrás la oportunidad de verlas con calma y de ir analizando, ir buscando las respuestas de acuerdo al. Es muy importante esta parte de los signos y los síntomas, sobre todo cuando se trata de enfermedades transmisibles o de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos? Aquí reconocemos las diferencias. Los signos son manifestaciones objetivas, cosas que se ven. Por ejemplo, una persona con los ojos rojos o se le ve la piel enrojecida, etcétera. Y los síntomas, que son manifestaciones objetivas y que en pocas palabras podemos decir qué es lo que siente la persona. ¿Ok? Como el dolor, el sueño o hambre, náuseas, vómitos, etcétera. Otra de las preguntas es, ¿cómo sabemos nosotros que una persona tiene ese padecimiento determinado? ¿Cuál es digamos, el método o la técnica para reconocer una determinada esa enfermedad que tú has elegido desde un principio?
Una cosa importante es la historia natural de la enfermedad. Es una forma o un esquema gráfico de cómo evoluciona la enfermedad. Para entender mejor este tema, puedes ver la liga que está abajo a la derecha y dirigirte para conocer un poco más de la historia natural. Es un ejemplo del esquema aplicado al dengue y como podemos ver va desde el periodo de latencia hasta la muerte. En la parte superior izquierda tenemos el periodo prepatogénico. ¿Cuáles son las condiciones de las personas, de la gente, o sea, en este caso del zancudo o del medio ambiente que favorecen el hecho de que persistan los mosquitos que transmiten el dengue? En este caso la Aedes aegypti. En la derecha tenemos el periodo patogénico, cómo va evolucionando la enfermedad desde un periodo latente, es decir, algo donde no hay signos ni síntomas, hasta cuando hay signos y síntomas que van empeorando. Y en la parte baja tenemos las formas de prevención. La prevención primaria, que se encamina a evitar que se reproduzca el zancudo, evitar que el huésped esté expuesto y cuestiones del ambiente que no necesariamente se pueden modificar, ¿no? En este caso del dengue. Después viene la prevención secundaria y terciaria. La secundaria, pues son todas lo que corresponde al diagnóstico, al tratamiento y la limitación del daño. Con esto tú puedes entender de una manera más profunda cualquier enfermedad, cualquiera que quiere saber si una persona o reconocer si una persona está grave, pues hay que ver la historia natural y ahí podemos ver cuáles son las acciones que se deben de estar tomando ante un determinado estadio clínico. Acuérdate que una de las condiciones es reconocer cuáles son los grupos de población que se afectan por un determinado problema de salud. También es necesario saber por qué interesa ese problema, si es por su incidencia, su prevalencia, su gravedad o su fatalidad. Tú reconoces estos conceptos o debes de reconocerlos y explicarlos en tu póster. Pasamos ya a la parte geográfica y debemos de responder cuál es la situación mundial, nacional o estatal, municipal, local de esa problemática. Debes de presentar un póster. En el póster mínimo 2 mundial o mapa de una escala menor y después uno de escala mayor. También necesitamos saber cuáles son las opciones de tratamiento para el tema que tú has elegido y bueno, aquí se repitió los grupos de población, ¿no? Es necesario agregar algunas imágenes que nos den a entender la problemática. Debes de elegir buenas imágenes, no cualquier imagen. El mapa de la situación específica y los métodos de diagnóstico. Hay diferentes tipos de diagnóstico, métodos de diagnóstico y no en todos los casos aplica. Por ejemplo, un método de diagnóstico para accidentes de tráfico, pues no, definitivamente aquí no existe, pero en ciertos padecimientos. Los métodos de prevención, cómo prevenimos el problema y cómo tratamos el problema. Estas dos condiciones son fundamentales para reconocer una problemática de salud. Es muy importante agregar gráficos, por ejemplo, de la evolución temporal de la enfermedad en caso de algún brote o en caso de que, por ejemplo, esta condición temporal sea durante el año. Hay ocasiones donde se presenta una mayor cantidad de casos. Es cuando estamos nosotros refiriéndonos a tener unos gráficos de evolución temporal. Las fuentes bibliográficas fundamentales y pues de acuerdo al método. Aquí te voy a presentar algunas ligas de apoyo para esta parte. La voy a pasar muy rápido porque tú tendrás la presentación y ahí te puedes apoyar para reconocer cómo hacer, por un lado, un póster científico
Por otro lado, la importancia de la geografía de la salud y algunos ejemplos donde se ve claramente la importancia de los póster en geografía de la salud. Algunos lugares, algunas ligas, donde tú puedes reconocer datos o interpretaciones de los padecimientos. Algunos ejemplos ya aplicados de los padecimientos de salud y cómo en un momento dado se tratan para hacer su divulgación. Por ejemplo, en el dengue, en la liga que podrás revisar del dengue o la geoelminitiasis, tú puedes ver ahí cómo está de manera resumida las características de la enfermedad. Y finalmente, pues, algunos apoyos donde puedes ver cómo citar APA.